Y a partir de este momento quedan al aire. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a dar 2 minutos más para que ingresen todos a plataforma para dar inicio. Muy buenas noches para todos. Quiero agradecer su puntualidad, su asistencia. Soy la doctora Blanca Dori Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, y para mí es un gusto poder hacer la apertura a esta sesión para papás en el tema de autismo en familia. Hablemos con los expertos. Es un espacio donde vamos a tener unos grandes ponentes donde vamos a poder resolver las dudas que tenemos, y bienvenidas todas las propuestas que nos hagan en el chat para seguir alimentando estos espacios enriquecedores con evidencia científica. Para mí es un gusto agradecer a la doctora Paula Vanessa Ibarra, quien es la directora del Comité de Comunicaciones que hace posible este evento, es miembro de la Junta Directiva. Hoy como moderador está el doctor Gregorio Sierra, que es un colega especialista de pediatría de la Universidad Nacional, especialista en neurología infantil de la Universidad de Antioquia, y tiene un entrenamiento en medicina de sueño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Comité de Comunicaciones de Asconi. Bienvenido, doctor. Gracias a la doctora Inés, gracias a la doctora Liliana Patricia, dos ponentes, dos especialidades súper vitales donde nuestros niños necesitamos estas evaluaciones oportunas y que manejemos estos conceptos con la claridad. Muchas gracias. Está abierto el evento. Buenas noches a todos por su gentil participación. Nuevamente saludo a la doctora Blanca Rodríguez, nuestra presidenta de ASCONE, pero también especialmente a la doctora Paola y el grupo organizador por este evento que está diseñado para los padres, pero también veo bastantes colegas y médicos interesados en el autismo y estos trastornos del neurodesarrollo. Como dijo la doctora Blanca, el grupo está acompañado con la doctora Liliana Patricia Betancourt, experta en psiquiatría y jefe de la unidad de salud mental del Instituto Roosevelt, y la doctora Inés Omaya, que es neuróloga pediatra, hace parte del Comité de Neurodesarrollo,
y es directora médica de Neurodesarrollo en Familia, que nos va a acompañar esta noche y espero que sea productiva para todos. En el chat pueden hacer las preguntas y trataremos de responder y solventar las mayores inquietudes posibles. Entonces, bueno, sin más preámbulos, creo que la doctora Inés Omaña, experta en neurología y que maneja mucho la parte de neurodesarrollo, podría iniciar su presentación, por favor. Buenas noches. Gracias a Connie por la invitación. Gracias al Comité de Comunicaciones por organizar esta actividad. Y sí, un poco lo que queremos desde Asconi, lo que queremos es que podamos tener espacios de divulgación de información hacia los padres para poder conversar más y profundizar más sobre los trastornos del espectro del autismo, ¿no? En este caso nos interesan mucho las preguntas porque más que una presentación queremos hacer un conversatorio sobre lo que los padres, contestar las necesidades de los padres, ¿no? Queremos hacer esta serie de webinares en donde podamos ir desarrollando diferentes temas de interés para los papás y este primero queremos hablar sobre el trastorno del espectro del autismo. Queremos hablar un poco, en primer lugar, qué es y cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no? En el caso, ya les voy a compartir una pantalla. Perdón. Que nos ayuda a ilustrar qué es el trastorno del espectro del autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, de cómo se forma el cerebrito, que se caracteriza fundamentalmente por deficiencias persistentes en la interacción social y en la comunicación social, acompañada de eh, alteraciones de patrones de conducta o intereses restringidos o repetitivos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir de manera coloquial? De manera coloquial quiere decir que las personas con trastorno del espectro del autismo, en particular vamos a hablar ahorita de niños, tienen dificultades para relacionarse y para comunicarse con otros. Esto se expresa diferente en los diferentes momentos de acuerdo a su edad, ¿no? De los signos más tempranos que vemos son es retraso del lenguaje y retraso que a veces en las características de la socialización. En niños chiquitos tenemos dificultades para, por ejemplo, el contacto visual, dificultades para la comunicación. Ya les voy a presentar algunos. Perdón, un segundito, que ya lo estamos. Aquí. Perdón, un segundito para poderles compartir esta imagen. Se está queriendo conectar. Sí, están viendo mi imagen, mi Sí, presentación. se ve bien, se ve bien. Ok, entonces, como les Ya decía, se los ve. trastornos tenemos dificultades en la comunicación social, en la interacción social y con relación a los comportamientos e intereses y actividades tenemos unos patrones restringidos y repetitivos, ¿no? Eh, Antes se hablaban de trastorno generalizado del desarrollo, enfermedad de Asperger y trastorno del autismo. Sin embargo, ahora con el DSM-5, y ya está revisándose también, el concepto de todos estos diagnósticos se buscan que se hable espectro del autismo y no que utilicemos como una enfermedad o sino que todos se puedan envolver ubicar dentro de los trastornos del espectro del autismo, ¿no? Entonces, ¿por qué uno habla de un espectro? Porque el espectro nos habla de una noción de continuidad y que no es que hay diferentes tipos, sino lo que se busca con este concepto es que hablemos
de un solo término, trastorno del espectro del autismo, ¿no? Entonces, el diagnóstico del espectro del autismo se basa fundamentalmente con respecto, las características para hacer el diagnóstico son características de la observación clínica. Nosotros vemos cómo es el comportamiento de los niños, se evalúa cómo es la comunicación, la interacción social y cómo son sus comportamientos e intereses, actividades. Los criterios diagnósticos entonces se basan en cómo deben ser, se fundamentan en cómo deben ser estas características en las diferentes edades del niño. Entonces, los expertos o las personas que trabajamos con niños entendemos cómo son las características sociocomunicativas a diferentes edades y con base en eso uno puede hacer hacer el diagnóstico o la aproximación diagnóstica de los trastornos del espectro del autismo. No sé si la doctora Liliana quiere hacer alguna observación al respecto. Mm, no, pues lo único que podría pues también añadir es que este cambio se hizo llamarse así del espectro también porque se han dado cuenta que hay una variedad muy grande en las realidades que tienen que ver con, con el espectro autista como tal. Es decir, que todas las personas, los individuos, los niños en este caso, están mostrando una variedad de características, de necesidades, de comportamientos, de retos y todos son distintos. Entonces la palabra espectro lo que hace es dar un abanico mucho más amplio, que también pues tiene también su otro lado de desventaja o su punto débil, es que también puede pasar que existan pacientes o niños que estén sobrediagnosticados. Sí, entonces eso también es muy importante cuando se abre este abanico y pues ahí sí vamos, tal como le decía la doctora, pues los especialistas, las personas que trabajamos con esto, pues tenemos nuestro rol muy importante en poder diferenciar qué realmente pertenece al espectro y qué realmente no lo es. Con relación. Mm, Ajá, entonces, la gran pregunta cuando uno está en consulta es entonces cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, como siguiendo lo que comentaba la doctora Liliana, el diagnóstico se hace fundamentalmente por la observación del niño, ¿no? No existe ningún examen, ni resonancia, ni electro, ni ningún estudio que nos permita hacer el diagnóstico. El diagnóstico es la observación de las conductas. Dependiendo de la edad de los niños, entonces uno va haciendo las aproximaciones. En, en relación a la comunicación, no sé, los tres elementos que son comunicación, interacción social y patrones de conducta de intereses restringidos y repetitivos, entonces tenemos que con relación a la comunicación, en niños pequeños, un signo de alerta es el retardo en el habla, ¿no? Pero no solamente tenemos que evaluar la emisión de palabras, sino tenemos que evaluar cómo son las características el contacto visual, si responden al llamado por su nombre, eh, si, si se interesan por jugar o por interactuar con otros niños. Esas también son características que debemos evaluar. Con respecto a la interacción social, vemos también que son niños que, dependiendo del grupo etario, ya les voy a compartir aquí un momentico, tenemos también que son niños que no les gusta o prefieren jugar solos, son niños que ya, un segundito. Perdón. Entonces les comparto esta otra imagen aquí.
Las características de la reciprocidad dependen de los grupos etarios. Por ejemplo, los niños en edad preescolar, es decir, menores de 5 años, de las cosas que vemos es que no siguen con la mirada de los demás, no responden al llamado por su nombre, no participan en juegos sociales en de turnarse. Por ejemplo, el peekaboo no muestra o señala objetos para compartir. Si hay algo que les interesa, generalmente no señalan o voltean para compartir. Muchas veces están jugando solos y se emocionan y no voltean a buscar a la mamá o a la otra persona que esté para mostrar su interés. Pero estas características, en la medida que los niños van evolucionando, como les decían, también se observa que van variando según la edad. En los niños en edad escolar, después de los 6 años y como hasta los 12, 10 o 12, estas características en la reciprocidad varían, que se observa, que no inician una conversación, la conversación tiende a ser unilateral y de un tema muy específico. Hay dificultad para expresar sus propios sentimientos y para entender los sentimientos de los otros, no comparte objetos o no comparte entretenimiento con otros. Como todos vamos evolucionando, también en adolescentes observamos dificultad para entender la intención de los demás, observamos dificultad o malas interpretaciones de gestos o de situaciones, hay fallas para iniciar o para responder interacciones sociales. Entonces, va variando, como vemos, dependiendo de la edad, va variando las características, como se observan las fallas en la reciprocidad social, ¿no? Con relación a la comunicación también varía dependiendo de la edad del niño. En niños chiquitos observamos el pobre contacto visual, observamos gestos limitados para señalar, para sacudir la cabeza. También usamos que muchas veces vemos cómo utilizan la mano, en lugar de señalar con el dedito de mirar, utilizan la mano del adulto para dirigir o para buscar manifestar una necesidad. En la medida que van creciendo, estas manifestaciones varían. En la edad escolar hay dificultad para entender el lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir eso? No se dan cuenta cuando incomodan, cuando la otra persona se aleja porque se les están acercando mucho. Los gestos de desagrado muchas veces no lo leen, ¿sí? Y aquí a veces podemos escuchar como algunos niños con una entonación peculiar que hablan como un robotico o que utilizan incluso el lenguaje que no es lo usual, utilizan como las caricaturas, que utilizan agujetas, que utilizan auto en vez de carro, que utilizan expresiones que no son las que se usan en la casa o el entorno. En los adolescentes esto también varía un poquito. Aquí vemos más bien poco contacto visual, hay dificultad en el uso o en la comprensión de los afectos, hay dificultad en la integración de lo gestual con relacionada a lo verbal. O sea, una cosa es lo que dicen con palabras y otra cosa es que dicen con los gestos. Dicen estar felices, pero la cara no muestra felicidad o viceversa. Entonces, estas son características que uno puede ver cómo va variando a lo largo de la edad. No sé si la doctora Liliana quiere aportar algo aquí. Sí, acá es importante como tener presente, tal cual como lo dice la doctora, de acuerdo a la edad, las dificultades que está presentando. Es importante anotar que a veces las dificultades se notan mucho más cuando el niño entra, por ejemplo, al jardín, es decir, cuando ya se encuentra expuesto y el entorno, por así decirlo, el medio ambiente empieza a hacerles exigencias, a demandarle que haga cosas, que se relacione, que interactúe. Entonces, por eso muchas veces los niños no llegan en edades tempranas a la consulta como tal, sino que pueden llegar un poco más tarde. ¿Sí? Entonces, todas esas dificultades en el retraso en el lenguaje, si lo ven más irritable, si lo ven más aislado, en que no establece el contacto visual, en que no mira los ojos, todas estas características, pues, son llamativas en ese momento cuando entra a un jardín, cuando entra a un preescolar, y pues son el momento más álgido, por así decirlo, en el cual
Los profesores, pues, en este momento los docentes de los colegios tienen un rol muy importante, no solamente los neuropediatras, pediatras y psiquiatras de niños, sino también los profesores, en que puedan aprender y darle como esas señales de alarma, porque además podemos encontrar que hay mamás que son primerizas, ¿sí? Entonces las mamás pues no tienen como un patrón con que comparar lo que le está ocurriendo en ese momento al niño y le puede parecer completamente normal. Hay unos signos de alarma y es importante para los papás. Ahora tenemos bastante información. Hay signos de alarma que podemos encontrar en páginas serias, en revistas serias de pediatría, de neuropediatría, de la misma psiquiatría infantil. Y de acuerdo a la edad, tenemos que estar como esperando que ocurran determinadas, que los niños alcancen lo que nosotros llamamos hitos del desarrollo, o sea, que alcancen los logros que tienen que estar para cada momento. Entonces hay unos signos de alarma para los niños a los 12 meses, hay signos de alarma, perdón, hay signos de alarma para los niños a los 24, a los 36 meses. También preguntamos cómo ha sido todo este proceso del niño, si evita el contacto con los demás, si quiere estar solo, cómo es el juego del niño, si tiene un juego simbólico, que es el juego de cómo sí o no le da el uso a los juguetes, solamente los manipula, ¿sí? Si el niño no tolera los cambios, no tolera que se le hagan cambios muy pequeños como en su rutina, si lo ven muy obsesivo, si lo ven que deambula de un lado al otro, ¿sí? Si tiene reacciones inusuales, por ejemplo, ante cuando se le presenta un objeto, como usualmente un carro, se queda mirando las llantas, dándole giros a las llantas, o se quede oliendo cosas que no deben, pues que no son para oler. O estamos como también llevándonos como también todos estos objetos a la boca, entonces son como signos de alarma que nos deben llamar la atención y que dependiendo de la edad son un motivo para que podamos ir a la consulta. Tal como lo estaba diciendo la doctora Inés, es importante que tengamos claridad porque en este momento estamos teniendo mucha información y en la preocupación de los papás porque sus hijos estén bien, pueden, puede no ser todo muy claro y pueden haberse personas que puedan aprovecharse como de toda esta situación. El diagnóstico del espectro, de la condición del espectro del autismo es clínico, que es un concepto clínico, es un clínico que se hace con una observación clínica, un escenario donde puede ser varios profesionales observan cómo funciona este niño en diferentes áreas, en su parte motora, en su parte de su lenguaje, en su parte visual, en su interacción con los otros, en el juego, ¿sí? Entonces, esta evaluación, por así decirlo, o esta observación clínica, pues puede hacerse con un grupo interdisciplinario de diferentes especialidades que cada uno desde de su saber apunta o anota qué es lo que está viendo en el paciente y se construye entre varios un diagnóstico o una impresión diagnóstica. Tal como también lo decía la doctora, hay que tener en cuenta el concepto de evolutividad. Eso significa que en la medida que el paciente vaya creciendo, el paciente puede ir cambiando y en la medida que el paciente crece y cambia, pues el diagnóstico puede tener algunas modificaciones y su evolución y sus síntomas también pueden tener un cambio. Obviamente que si estos síntomas donde están las dificultades tienen una intervención a tiempo, pues la evolución de este paciente va a ser diferente. Quisiera hacer una pregunta a la doctora Omaña o a la doctora Liliana de nuestros acompañantes. Es una madre, supongo, dice, mi hijo tiene 4 años, el cual hace 6 meses fue diagnosticado con autismo. Inició su tratamiento hasta el momento. Me doy cuenta que en la historia clínica como tal no está en no está en la descripción, aparece TDA o trastorno generalizado del desarrollo, que es un término que solemos colocar a veces ante las condiciones como estas. Ella pregunta si ese sería un autismo como tal o a medida que el niño avance el diagnóstico se lo quitarían el que tiene actualmente. Una pregunta muy interesante porque
como estamos trabajando con grupos multidisciplinarios, como tú bien dices, a veces no tenemos el concurso del psiquiatra infantil. Yo trabajo en Florencia, Caquetá, es una región del sur del país. Soy el único neuropediatra y tenemos un solo psiquiatra infantil. La demanda de pacientes es alta y a veces no tenemos la capacidad para poder resolver a todos los pacientes que nos acuden a la consulta. Por lo tanto, la pregunta también redondearía, ¿es necesario que todos los pacientes con el diagnóstico en su experticia, ustedes están en ciudades de mayor, digamos que tienen mayor concurso y apoyo de especialidades, sí o sí ustedes apoyarían o estarían de acuerdo en que sean vistos por un psiquiatra infantil o un grupo, como dices tú, de neuropsicólogos, de psiquiatría y neurología pediátrica, o uno de estos que he mencionado puede iniciar el diagnóstico y el manejo como tal? Entonces, me gustaría que me resolvieran la pregunta de la señora Guadalupe Martínez. Listo, entonces fíjense, como les había mostrado, en la clasificación, aquí hay un tema un poco de organización de diagnósticos, ¿no? La clasificación internacional de enfermedades, que es la que utilizamos en el mundo entero para organizar y para definir las enfermedades, aún nos habla de trastorno generalizado del desarrollo, autismo infantil, síndrome de Asperger, ¿sí? Pero esa es una clasificación que es compleja en el sentido de que para que cambie, que ya está a punto de salir la versión número 11, se necesita que esa clasificación tiene no solamente las enfermedades del neurodesarrollo, sino tiene cardiología, dermatología, un montón de enfermedades más. Entonces, esas son clasificaciones que para que vayan cambiando pasan muchos años. Cada grupo o cada sector de diagnósticos va generando las modificaciones que quieran. Entonces, las que yo les estaba compartiendo, que es la del DSM-5 y hacia donde está el consenso actual, es que procuremos no usar esos diagnósticos de trastorno generalizado del desarrollo, autismo infantil, espectro autista y síndrome de Asperger, sino que todos esos diagnósticos se corresponden a una sola entidad, que es la que ahora se llama como trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, aún como sigue vigente el DSM, el CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la versión 10, entonces todavía se pueden escoger y todavía se utilizan en muchas historias médicas como autismo infantil, trastorno generalizado del desarrollo, como en el caso que estaba comentando la señora Guadalupe, y síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ahora todos esos diagnósticos se clasifican como un trastorno del espectro del autismo. A medida que el niño avance, el diagnóstico se lo quitarán. mm, Al ser una condición, al ser el trastorno del espectro del autismo es una condición, son características del neurodesarrollo que nos van a acompañar toda la vida. Entonces, esas son características que nos van a acompañar desde chiquis hasta la edad adulta. Y esa es una de las razones por las cuales se ha dejado de usar el término de autismo infantil, porque el autismo no es infantil, es una condición que nos acompaña en la adolescencia y en la adultez. Entonces, es por ello que uno no espera quitar ese diagnóstico. ¿Qué es lo que uno trabaja? Uno trabaja en esas características para que se adapte y para que cada vez esas características interfieran lo menos posible en su cotidianidad, ¿no? Eso creo que para dar respuesta a la señora Guadalupe con relación a la diferencia de los diagnósticos en la historia de su niño. Con respecto a la pregunta del doctor Gregorio, esa es eh, como el diagnóstico del espectro del autismo es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que se puede hacer desde los profesionales que conocemos bien el desarrollo. Es un espectro, entonces hay algunos pacientes en donde las características son muy evidentes, incluso el diagnóstico lo puede hacer inclusive un pediatra, que también conoce cómo es el desarrollo normal del niño. Hay algunos casos en donde los diagnósticos, cuando las manifestaciones son más sutiles, son más difíciles de hacer y ahí entonces se hace más necesario la participación de un equipo de interdisciplinar o la aplicación de algunas pruebas como para precisar el diagnóstico. Pero el diagnóstico depende, porque por eso es un espectro, y también, y ahí lo más importante es a veces no esperar a una confirmación diagnóstica, sino si estamos viendo alteraciones en el desarrollo del niño, intervenirnos. A veces se demora mucho en
Y como usted lo dice, en las regiones en donde no hay un equipo consolidado o donde no hay especialistas, no podemos esperar si el pediatra o inclusive el médico general está observando algunas alteraciones en el neurodesarrollo. No importa el diagnóstico, lo importante es que tenemos unas alteraciones identificadas y necesitamos hacer la intervención. Necesitamos empezar el proceso terapéutico para organizar mejor ese desarrollo y estimular mejor ese cerebrito. No sé, doctora Liliana, si quiere agregar algo con relación a estas dos preguntas que nos hizo el doctor Gregorio. Sí, con respecto, a ver, yo creo que acá es muy importante, doctor Gregorio, entiendo porque es una preocupación que nosotros en este caso como la parte de salud mental infantil, tenemos con relación a difundir mucho más nuestro conocimiento para que nuestros pacientes, no solamente de autismo, sino de otras patologías de salud mental, puedan ser detectados por otros profesionales. Creo que tal como usted lo plantea, creo que es importante la experticia que tenga el profesional para diagnosticar o para hacer estos abordajes diagnósticos o por lo menos una aproximación diagnóstica a lo que está sucediendo. Claro que nosotros pues acá en ciudades como donde tenemos la oportunidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, pues lo hacemos en equipos interdisciplinarios definitivamente. Sí, pero cuando no tenemos como, no hay esa fortaleza, pues yo creo que lo importante es que quien esté liderando estas evaluaciones diagnósticas, sí considero que sí tienen que ser personas que tengan experticia en el tema, si pueden agrupar otros profesionales como terapia ocupacional, de lenguaje, psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales, o sea, que puedan también dar su punto de vista y su opinión con relación a lo que está pasando en el espectro en un paciente, creo que también sería muy provechoso, o sea, como tener todas estas miradas para poder dar un aporte. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, con relación a la pregunta de la señora, tal como lo decía la doctora Umaña, si a un paciente, por ejemplo, si un paciente dice que pertenece al espectro autista, es porque el paciente pertenece al espectro autista y es una condición que es para toda la vida. Por eso es tan importante que en el momento que los especialistas y los expertos dicen que el paciente pertenece a este espectro, es porque el paciente realmente pertenece a este espectro. Si a un paciente le quitan el diagnóstico, es porque el paciente no tenía el diagnóstico. Y puede pasar, que seguramente lo vamos a hablar mucho más adelante, que hay niños que tienen síntomas de otras patologías que se pueden confundir o tener síntomas similares a lo que es del espectro del autismo, ¿sí? Y con la evolución, los pacientes terminan, por así diciendo, desenredando su diagnóstico o mostrando con el tiempo que está pasando. Para mí personalmente, y creo que es algo que he aprendido con mis pacientes y con los papás y con mis terapeutas, creo que, claro que es muy importante decir que el paciente tiene un diagnóstico, obvio que sí, pero cuando nosotros nos encontramos con estas poblaciones, creo que es muy importante que trabajemos en el síntoma, en la dificultad, que los objetivos terapéuticos de cada profesional, de cada terapia, está centrada en la dificultad que tiene el niño, o sea, si no miro, si no hablo, si todavía no tengo control de esfínteres, y los objetivos terapéuticos vayan dirigidos puntualmente a esto, mientras se está dando como cada vez más el acercamiento al realmente a lo que le está pasando al paciente, es decir, no nos quedamos detenidos que porque no sabemos el diagnóstico, entonces no vamos a brindar el apoyo y la ayuda necesaria. Creo que no, ¿sí? Sino vamos dando la intervención a la dificultad que está presentando en este momento, que está presentando el paciente, y el paciente de acuerdo a su evolución y de acuerdo al seguimiento que le estamos haciendo a los profesionales, pues él mismo nos va a mostrar realmente cuál es el diagnóstico que tiene, ¿sí? Y de esta manera, pues lo que estamos haciendo es una intervención temprana y por lo tanto vamos a tener un paciente con mayor funcionalidad, mayor independencia y obviamente con mayor calidad de vida, tanto para el mismo paciente como para la familia como tal.
Gracias. O sea, conclusión será desmitificar mejor el aspecto autista, como tú dices, y sobre todo creo que lo primordial es la educación que debemos dar con nuestros pacientes, porque cuando usted hace el diagnóstico de autismo, es un choque en que uno ve en la cara de la mamá y del papá, muchas veces angustia hasta llanto, porque tienes una idea preconcebida de que es una tara que los va a acompañar, como tú dices, pero para mal. Y segundo, que es muy importante y por eso compartí el webinar con la mayor cantidad de grupos de padres que hemos armado en el departamento y con educadores, porque los profesionales de la educación son vitales, porque Claro, tenemos serias fallas, y yo creo que hablo a nivel nacional y mundial en la inclusión real, que no quede en el papel, y sobre todo el entendimiento de la condición de estos niños, porque la consulta es esa, pero ¿y qué voy a hacer ahora con el niño? Búscame o recomiéndeme un colegio para un niño autista. Siempre de se le acuerdo. dice, no es un colegio normal para un niño normal que tiene que adecuarse, buscar unos ajustes razonables, pero el deber ser es eso, pero el desconocimiento de gran parte de nosotros como médicos y trabajadores de salud, incluyendo profesionales de educación, a veces es bastante amplio. Por lo tanto, nos toca a nosotros y a los padres ser recursivos en cuanto al manejo, sí, que creo que tú vas a mencionar ahorita el manejo de los pictogramas, cómo mejorar un poquito la funcionalidad de los menores, porque la aproximación para un grupo, un paquete de psicología o terapia, como tú dices, en la mayor de los casos no es regular y son muy pocas y muchas veces se suspenden abruptamente, entonces es difícil, pero creo que el mensaje es que sí se puede. Y al final, si me lo permite, vamos a mostrar un pequeño muestro que me gustó mucho porque fue muy original, de una paciente que tuve el lunes, de cómo logró ella algo muy original con su niño, lo tiene de una forma muy funcional que me impresionó mucho y creo que podría ser algo para compartir con los padres. Sí, entonces, yo creo que aquí vamos dos mensajes, bueno, dos mensajes bien importantes. Uno, tenemos que conocer bien cómo es el desarrollo normal del niño, y al identificar las desviaciones de ese desarrollo normal y pequeñas variaciones, tenemos que empezar a hacer la intervención, porque un poco como lo que estaba comentando el doctor Gregorio, la intervención o el tratamiento no es hacer el diagnóstico, sino de las características, como decía la doctora Liliana, del niño. Uno organiza la intervención dependiendo de cuáles son las fallas que tiene cada niño. Entonces, el diagnóstico se hace con la observación clínica por personal entrenado, que puede estar acompañado. Lo ideal sería, cuando tenemos un grupo, lo podemos hacer un grupo, y como su nombre lo dice, como es un espectro, las manifestaciones son muy variables. Entonces, hay algunos niños en donde es muy sencillo hacer el diagnóstico, hay otros niños en donde necesitamos más apoyo. El diagnóstico es clínico, no necesitamos tener ni resonancias, ni tomografías. A veces, porque se piden, porque lo pedimos. Cuando nosotros pedimos esos estudios es porque estamos a veces buscando si hay una condición o una enfermedad asociada que pueda explicar estas manifestaciones, y esa es la razón por la cual uno lo pide, pero no, esos estudios no son para hacer el diagnóstico, ¿no? Con relación a la intervención se debe hacer dependiendo de cada niño, y es ahí es donde el equipo es importante. Dependiendo de las características del niño, uno tiene que ir adaptando los objetivos. Entonces, los objetivos para un niño que, eh, que tiene lenguaje o que habla no son los mismos para un niño que no tiene lenguaje. Entonces, cuando uno está haciendo un diagnóstico de autismo, uno plantea, ¿estamos dentro del espectro del autismo? Sí, no. Luego, entonces, ¿qué es lo siguiente que uno debe mirar? ¿Tiene lenguaje? ¿No tiene lenguaje? Si tiene, ¿por qué? La intervención cuando tiene lenguaje varía mucho si no tiene lenguaje. Y lo otro que tenemos que ver es si tiene una condición de discapacidad intelectual asociada, si tiene dificultades cognitivas o no, y dependiendo de eso, uno entonces organiza el plan de intervención terapéutica, ¿no? ¿Cómo se trabaja, o qué es lo que, hacia dónde debe ir eh, dirigido la intervención terapéutica? Hacia las manifestaciones. Es decir, necesitamos que hacer una pregunta con relación a la intervención sobre psicología, ¿no? Entonces, la psicología a veces, normalmente cuando llega un niño con características del espectro, al primero
por experiencia donde más quieren que los padres que vayan al niño es que las terapias vayan dirigidos a terapia de lenguaje o fonoaudiología para que hable. Y una de las cosas que tenemos que tener presentes es que para que nosotros hablar, que necesitamos querer relacionarnos con otros. Entonces, lo primero que tenemos que ir dirigido es a querer relacionarnos con otros, querer comunicarnos con otros y querer jugar con otros. Entonces, no siempre el primer proceso de intervención viene de fonoaudiología, sino el primer proceso debe ir a favorecer y a mejorar la interacción con otros. Es allí donde la psicología, con un enfoque más desde lo cognitivo-conductual que es de lo psicoterapéutico, es que ha mostrado utilidad. Dentro de los enfoques cognitivos conductuales están las terapias GABA, pero no son exclusivas las únicas terapias que se deben hacer. Necesitamos un enfoque cognitivo conductual. Y con ello también, entonces, dependiendo de qué otras manifestaciones tiene el niño. Si el niño tiene fallas en integración sensorial, entonces nos apoyamos desde ocupacional con integración sensorial para hacer intervención. Si el niño tiene fallas en su motricidad, nos apoyamos desde terapia física y así sucesivamente. Entonces, lo que necesitamos es evidenciar, identificar mejor cuáles son las características del niño para poder entonces hacer una mejor plan de intervención. Tengo aquí otra pregunta que tiene que ver, se dice, yo lo llevé al neuropediatra y ella lo mandó a psiquiatra y es duro conseguir citas para esto, pero necesito saber si es necesario medicarlo. Con relación a esta pregunta, el trastorno del espectro del autismo no tiene un tratamiento, no hay un medicamento para tratar el autismo. Sí, como les venía diciendo, se tratan algunas manifestaciones y hay algunas manifestaciones o hay algunas alteraciones comportamentales o trastornos del estado de ánimo que pueden ser susceptibles de ser medicados, ¿no? Entonces, aquí no queda claro, ¿sí? Eh, en algunos niños uno tiene que medicar algunas manifestaciones, pero no todos los niños necesitan medicación, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Están Con preguntando la rela- otra malla acerca de microbiota y acerca de la leucovorina, como tú dices, como estamos tocando la parte de terapia como tal farmacológica. Esa es una pregunta muy reiterativa en los padres, ¿no? Que si cuando damos un medicamento, ellos buscan una solución como que se resuelva la situación. Pues ya está claro lo del abordaje la psicofármacos, pero ¿qué se conoce acerca de la microbiota y si conoces algo acerca de la leucovorina para autismo? Esta pregunta fue realizada por colegas médicos. eh, con, rela- con relación a la leucovorina, todavía la causística es muy baja. O sea, ahí es cuando sí. Su indicación principal ahorita es si hay un déficit de folatos y se están haciendo trabajos para ver si hay algún tipo de impacto, pero la causística sigue siendo muy chiquita. Entonces todavía eso, a pesar de que la FDA tiene alguna aprobación, todavía eso no es un tratamiento dirigido, no es que esté indicado para el tratamiento del autismo, sino que se puede seguir explorando. O sea, el estatus actual es hay que seguir explorando. Entonces, no está indicado para todos los niños con trastorno del espectro. Así es. No sé si la doctora Liliana tiene alguna opinión o comentario sobre Con- la leucovorina. Yo creo que está claro. Con la microbiota sí hay bastante, cada día sale más evidencia, ¿no? Acerca del intestino cerebro y la microbiota y lo que son un cerebro asexuario, ¿no? Entonces, cada día sale información acerca del gluten, algunos cambios de neurocomportamentales y son experiencias más anecdóticas y de alguno que otro autor, pero no son series robustas. Pero la experiencia, lo que yo creo que todos los médicos hemos escuchado es que le hemos suprimido el gluten y el niño mejora. Nosotros como médicos, bueno, eso está escrito. Usted puede hacer una prueba y si ve que el niño realmente sí mejora algunos comportamientos y con esa dieta, obviamente asesorado por un grupo nutricional, el niño mejora, pues quién somos nosotros para retirarlo. Pero no es una condición, como tú dijiste, sine qua non, que hay que mantener a todos los niños con autismo o TEA, someterlo a restricciones dietarias. Son casos muy anecdóticos y particulares que hay que tomarlos en su justa contexto y proporción y como estamos dialogando y tratando con varios médicos también especialistas,
La idea también es desmitificar, pero también evitar caer en las falsas promesas que los padres muchas veces buscan, ¿no? Desesperadamente, estimulación magnética transcraneal, que es costoso, pero tampoco tiene un nivel de evidencia fuerte para recomendarlo. Y lo que tú dijiste muy claramente con la otra Liliana, el manejo es multidisciplinario con un grupo de habilitación que tenga la experticia, la habilidad y sobre todo que tenga dedicación y les guste trabajar con los pacientes, ¿no? Creo que eso sería como para redondear lo que estás comentando. Importante, importante eso, Gregorio. Entonces, con relación a la microbiota y con relación a los cambios de la dieta, ¿no? Cuando uno hace, y como lo dice nuestro título, hablando con expertos, un poco lo que nos hace expertos y de lo que trabajamos los expertos es poder traducir las experiencias y ver cuál de esas experiencias son repetibles y es lo que uno llama evidencia, ¿no? Entonces, cuando uno como experto ofrece una alternativa o ofrece un tratamiento, es porque considera, porque la evidencia ha mostrado que ese resultado es repetible en más personas. Es lo que la evidencia. Y con relación a la microbiota, se sigue investigando un montón, pero todavía no hay una evidencia sólida que diga que esa es la causa del autismo, ni tampoco hay una evidencia sólida que diga que necesitamos hacer cambios nutricionales o cambios de la alimentación en niños, ¿no? O sea, definitivamente no es igual a un trastorno del espectro del autismo. Igual, quitar el gluten y la caseína, eso se ha demostrado que no es cierto, no lo tenemos que quitar. Los niños con trastornos del espectro del autismo tienen, pues son niños, son personas que pueden tener otras comorbilidades, pueden tener enfermedades asociadas como cualquier otro niño y en ese mismo orden de ideas pueden tener, si tienen si tienen intolerancias al gluten, pues necesitan ser tratados, si tienen alergias alimentarias, necesitan ser tratadas como cualquier otra enfermedad. Pero definitivamente lo que la evidencia nos ha mostrado es que no todos los niños con trastornos del espectro del autismo tienen intolerancia al gluten, a la caseína, ni que esta sea la causa y que por tanto no es necesario hacer restricciones alimentarias a todos los niños con trastorno del espectro del autismo. Eso hay que también tener mucho cuidado, como lo decías, porque ya muchos de los niños con trastornos del espectro del autismo tienen mucha selectividad alimentaria. Y si a un niño con selectividad alimentaria además le hacemos restricciones que no son necesarias, eso puede favorecer o pueden favorecer las malnutriciones o las desnutriciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estas restricciones alimentarias, ¿no? No sé, doctora Liliana, si quería comentar algo más al respecto. No, a mí me parece importante porque eso es una inquietud de no solamente este espacio, sino de muchos padres, y es que estamos con el boom y el crecimiento de todo lo que tiene que ver ahora con la medicina funcional. Entonces, en estos temas de la medicina funcional hay pediatras funcionales ya también, y todos estos están trabajando todo este tipo de temas. Sí, no solamente esto, también nos llegan con la pregunta del omega, también nos llega la pregunta del magnesio. Entonces, es muy importante que los papás sepan que este tipo de suplementos nutricionales y este tipo de recomendaciones que se escuchan, que la dieta, que la alimentación no van a ser, no son un pilar curativo de la condición. Pueden mejorar algunos aspectos en unos pacientes, en otros sí, en otros no. Entonces es importante como que siempre sean muy cautelosos y creo que aquí es lo primordial en todo esto es que tengan un profesional, un especialista de referencia con el cual siempre se apoyen y puedan acercarse donde él y preguntarle, mire que vi esto, mire que vi tal cosa, y este especialista les puede decir, mire, esto no tiene ninguna evidencia, esto sí, esto no, ¿sí? Es importante como que tengan ese punto de apoyo. Lo otro que sí quería como añadir, que me parece importante, es la parte de psicología. La psicología en el autismo, en el espectro del autismo, la psicología que más beneficia a estos pacientes son la psicología que está dirigida a todo lo que es la conducta. Y la conducta no solamente se difiere a
conducta que se comporte mal, que se porte mal. Hay conducta verbal, hay conducta motora, hay conducta alimentaria. Entonces, lo que hace un psicólogo, no solamente el terapeuta de lenguaje, el terapeuta ocupacional, es eso, es ver cómo en equipo, cada uno poniendo su objetivo, logra que el paciente pueda hacer alguna actividad que no está haciendo en este momento y también la pueda hacer por sus propios medios. Entonces, la psicología de que nosotros, o sea, que se promueve en todo el tratamiento en general, sí es una psicología que está basada en la parte conductual, ¿sí? Entonces, sí, está el método ABA, que el método ABA es algo muy intenso, no necesariamente todos los pacientes tienen que requerir, o sea, hacer ABA para que los pacientes puedan salir adelante, pero sí se recomienda que la terapia que tengan los pacientes, ese plan de rehabilitación integral que tenga pacientes, sí incluya la psicología, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, obviamente toda esta parte de educación, de inclusión, también es un pilar muy valioso para que puedan, pues, obviamente llevar a este paciente al mayor como grado de funcionalidad dependiendo de los síntomas y del compromiso que tenga el paciente. Con relación a la parte de la medicación, que es algo que, o sea, ocurre más con nosotros con la parte de psiquiatría, eh, en los pacientes que reciben medicación por parte del espectro autista, el autismo, tal como lo dijo la doctora Umaña, como tal, el espectro no necesita tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos los hacemos porque hay comorbilidades, es decir, hay otra enfermedad, hay otra condición, hay otra situación que está con el espectro, que está eh, presentando otros síntomas que puede hacer que sea un poco más difícil que el paciente funcione o que el paciente dé los resultados que estamos buscando en un proceso terapéutico. Entonces, puedo tener un niño que tenga un déficit de atención, hiperactividad, es decir, sea inquieto, sea impulsivo, sea inatento. Podemos tener niños que sean niños muy ansiosos, niños muy agresivos, ¿sí? O sea, como que hay otras comorbilidades que se pueden presentar y que en ese orden de ideas pueden requerir medicación, ¿sí? Entonces, sí, en ese momento es cuando sí la interconsulta nos llega a nosotros y entonces nos llega y nos lo refieren porque el paciente está presentando un síntoma que está haciendo que sea más difícil todo el funcionamiento o más complejo el funcionamiento del paciente y en eso entramos psiquiatría infantil también a ver cuál es la comorbilidad y qué es lo que mejor se puede hacer con el paciente en ese momento. Pregunta, doctores, nos acompañan también colegas de otros países. Bienvenidos, enhorabuena. El doctor Víctor Cuellar es neuropediatra y pregunta una observación que él refiere que los bebés ha observado que tienen dificultades del sueño en periodo lactante en los niños con autismo. Y él dice que es un aspecto que puede resultar predictor de trastornos del neurodesarrollo en general. Claro. ¿Qué experiencia tienen ustedes? En realidad tiene razón el doctor, los trastornos del sueño se ven bastante en más de un 80% de los niños con TEA y es un motivo de consulta muy reiterativo en la consulta médica general. Así es, en general los trastornos del sueño, como lo decía el doctor, están presentes en todos son a veces indicadores tempranos de que algo no está bien y pueden ser predictores no, nos obligan a mirar un poquito mejor qué es lo que está pasando en ese niño y están presentes con mucha frecuencia en los trastornos del espectro del autismo, pero también en otros trastornos del neurodesarrollo, también en niños con TDAH o niños con retardo global del desarrollo pueden haber alteraciones del sueño. Son un poco más frecuentes en los trastornos del espectro del autismo y ahí otra vez el manejo de esos trastornos del sueño empiezan a ser multidisciplinar porque vienen desde hábitos del sueño, desde higiene del sueño, empieza a ser un proceso complejo muchas veces de manejar. Pero sí, los trastornos del sueño son algo que nos tienen que nos tienen que obligar a voltear a mirar. Usted como especialista del sueño también sabe que esa es una Muy puerta complejo, grande que se muy abre. Es complejo, sí. una... Y en algunas Ujú. condiciones, como dijimos ahorita, solemos medicar. Esto como es un webinar para padres, no es el objetivo, pero sí en algunas ocasiones muy puntuales sí nos toca
suministrar algunos medicamentos para ayudar a mejorar el sueño. Sabemos que el sueño es vital para la cognición, el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Entonces, sí es importante como todo, como lo mencionamos. Y esta pregunta va pegada con una que hicieron arriba acerca de la suplementación con micronutrientes y Ujú. tamizaje de micronutrientes que uno ve con la consulta también general, sobre todo los mandan a Estados Unidos y a otros países, que son costosos, ¿no? Costosos que los padres invierten en toma de paneles de metabolitos y aminoácidos que realmente lo que tú dijiste en un niño no sindromático con un neurodesarrollo, pues se ve bien fenotípicamente. La evolución en el estrés natural te dice que es un TEA típico, como estaba mencionando. A veces más no es mejor, pero muchas veces no somos los pediatras quienes abordamos a estos pacientes, sino como tú dijiste, y tenemos muchísimo respeto por los colegas que manejan la parte funcional, pero hoy en día, desafortunadamente, por TikTok y a otros profesionales que no son médicos, envían muchísimas pruebas y estudios que a la larga lo que hacen es generar expectativas y no son resolutivos. Es lo que hemos visto con muchísima frecuencia y cada día van saliendo cosas nuevas, ¿no? Se comentó cuando estábamos diseñando el webinar acerca, y nos lo han preguntado, del acetaminofén. Por ejemplo, la acetaminofén, y está en boga este tema, ¿no? ¿Qué opinión tiene la doctora Inés? Definitivamente no hay una evidencia que diga que el acetaminofén sea la causa del autismo, ¿no? Sé que y ya desde Asconi salió un comunicado que ratificábamos esta posición. No hay ninguna evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que llevan a veces a esas conclusiones como tan apresuradas. Sí, hay mamás de niños con autismo que tomaron acetaminofén, pero también mamás de niños con no autismo que tomaron acetaminofén. Para uno poder sacar una conclusión de esa, tiene que haber hecho un estudio que diga que realmente hay una diferencia entre esos dos grupos. Y de hecho hay un estudio que se hizo en Suecia sobre el uso del acetaminofén o paracetamol en madres gestantes y se evidenció que no hay mayor incidencia de trastornos del neurodesarrollo como retardo mental, autismo o déficit de atención en mamás que hayan consumido paracetamol o acetaminofén durante el embarazo. Entonces, hasta ahora, en este momento, no hay una evidencia sólida que podamos justificar esa eso como causa del autismo, ¿no? Entonces es importante tener presente de eso. Y con relación también, hay una cosa que importante que eso que decías de que se opina, todos plantean una causa, todos dicen, hágale esto, y empieza a hacer, a mi hijo le hicieron, a mi hijo le hicieron, a mi hijo le hicieron. Y un poco el mensaje es que cada niño es diferente y no todos los niños necesitan hacerle todo. Nuestro trabajo como profesional es identificar cada niño y ver si ese niño requiere hacerle algo en particular, si ese niño necesita hacerle estudios algún estudio en particular, si necesita estudios desde el punto de vista metabólico o no, si ese niño necesita estudios desde el punto de vista gastrointestinal o no. Cada niño es diferente y eso es el trabajo de los profesionales. Una de las cosas que pasan, que he observado con mucha frecuencia, es que el niño viene al psiquiatra infantil o al neuropediatra en busca del diagnóstico, se inician el proceso terapéutico y muchas veces abandonan el seguimiento por el médico psiquiatra o el neurólogo infantil. Los siguen llevando a las terapias, los siguen llevando a las terapias y no vuelven a los controles. Nuestro trabajo como médicos, desde la psiquiatría infantil y desde la neurología pediátrica, es observar y vigilar que ese proceso de intervención terapéutica se está llevando a cabo de la mejor manera, si la evolución es como se espera y como debería, y si la evolución no es como se espera o como se debería, somos nosotros los que estamos listos y prestos a organizar nuevamente la intervención, a ver qué está pasando. Es nuestro trabajo buscar si hay enfermedades, patologías o condiciones asociadas, si hay algún cambio de las características que nos digan, mira, este niño puede tener, además de un espectro del autismo, puede tener un déficit de atención asociado o puede estar teniendo una dificultad de aprendizaje. Todas esas cosas es el trabajo nuestro como neuropediatras y como psiquiatras infantiles monitorizarlo. Entonces el llamado es a que continúen los controles. Nuestro trabajo no es solamente hacer el diagnóstico, sino monitorizar cómo es la evolución de ese niño hacia la edad adulta. Eh,
Aquí hay una pregunta de Luis Fabián que habla de que por qué muchos especialistas no envían a fisioterapia con niños a fisioterapia a niños con autismo. Lo que hablaba la doctora Liliana. Uno no manda a todos los niños a todos. Uno identifica qué características tiene y qué necesidades tiene y se envía. No todos los niños tienen que ir a fisiatría, si ven, a fisioterapia, perdón, a fisioterapia. Si tenemos una alteración en la parte motora, nos apoyamos del fisioterapeuta. Pero sí, sí se mandan dependiendo de las necesidades. Entonces, en el caso que están describiendo aquí, pues lo estaba necesitando, pero no es que todos se tienen que mandar a todas las terapias ni en todos los momentos. Ese es el trabajo nuestro, ir identificando en qué momento, cuáles son las necesidades, se hace esa intervención. No sé si la doctora Liliana quería comentar algo. No, con respecto a la parte de terapia física, sí, la idea no es también inundar al paciente, llenar al paciente de varias terapias, de muchas terapias. De pronto muchos papás pueden sentir que entre más terapias esté el niño recibiendo, entonces como que va a avanzar más, va a tener más mejoría, y realmente lo que sucede con terapia física es que la terapia física realmente se deja para los pacientes que tengan una dificultad muscular, una dificultad motora que no sea del orden de la parte de neuropediatría, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es que se deja como la parte de terapia física como tal. Ahí sí pedimos a veces, cuando se puede, la competencia de los fisiatras, para que los fisiatras digan definitivamente si está pasando algo que de verdad pues el paciente requiere en ese instante. Creo que el pilar importante de las terapias son las 4 intervenciones que hablamos. Creo que también es muy importante que las intervenciones estén dirigidas, sobre todo cuando los niños son pequeños, a entrenar a los cuidadores, o sea, a los papás, de cómo pueden manejar y replicar lo que se les enseña en el momento de la terapia, lo puedan replicar en la casa, para que esta conducta que estamos buscando del niño se mantenga en el tiempo, para que aquellas conductas que no queremos que estén también no estén en los espacios y en los escenarios de los niños. Entonces creo que eso también es bien importante. Es bien importante también que sepamos que hay entrenamientos a cuidadores que se pueden hacer para que los papás como vayan sensibilizándose con todo este tema, porque pues no es fácil, y muchos papás pueden sentir desgaste, cansancio, ¿sí? Entonces es importante que ellos también tengan como ese tipo de espacios y esas intervenciones. Una pregunta que hace el doctor Ramos acerca de las pantallas y las plataformas que podrían ayudar a los padres y cuidadores para el manejo y el abordaje de los niños con la condición de autismo. ¿Qué páginas o plataformas o app recomiendan ustedes en su experticia? Y ahorita al final, si me lo permiten, voy a colocar un invento, diría yo, que hizo una mamá que me gustó mucho, muy original, por cierto, recursiva, teniendo en cuenta que estamos limitados en la oferta de habilitación y todo el equipo de rehabilitación para estos niños, pero que se la ha ingeniado para sacar a su niño adelante. O sea, el mensaje es que sí se puede. Toca constancia, pero de poder se puede, y sobre todo la educación creo que es vital. Entonces el doctor pregunta acerca de una plataforma o página específica en su experiencia. Antes de esa pregunta, hay como 3 preguntas sobre la alimentación y quiero reforzar esto, ¿no? Porque aquí dice, hay una pregunta, que mi hija no tiene autismo, pero tiene dificultades de concentración, es un poco hiperactiva, tendré que quitarle algunos alimentos y cuáles serían. Y otro sobre un niño con autismo y cuál dieta debería darle. Entonces, quiero de- ratificar lo que estaba diciendo antes. Definitivamente no hay una dieta ni para el autismo ni para la hiperactividad. Evidentemente necesitan una alimentación saludable. Los azúcares y la comida chatarra, como en cualquier niño, hay que evitarlo, pero no porque tenga un diagnóstico necesita una dieta especial. Hay que evaluar al niño. Si el niño tiene una necesidad nutricional especial, se debe de hacer los cambios nutricionales, pero no son dependientes del diagnóstico.
Con relación al uso de pantallas, aquí es un tema bien importante, ¿no? Yo creo que la tecnología ha hecho que cada vez los niños estén más horas frente a las pantallas y las pantallas tienen una característica. Cuando nosotros estamos con un niño que está, y nosotros adultos también, viendo videos, eso capta totalmente nuestra atención, pero cuando estamos viendo videos y cuando estamos en una pantalla, no estamos favoreciendo ni la interacción social, ni la comunicación, ni estamos explorando. Entonces, las pantallas es algo que necesitamos desestimular, necesitamos disminuir el uso de pantallas, sobre todo la utilización de pantallas para ver videos en general y más en niños con trastornos del espectro del autismo. Ahora bien, con relación a qué plataformas o qué aplicaciones se pueden usar para niños con el espectro del autismo, también depende de cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Si estamos utilizando, si estamos trabajando en pictogramas, entonces buscamos aplicaciones con pictogramas. O sea, el uso de las pantallas o de aplicaciones depende del objetivo que se tenga en cada niño. Podemos utilizar alguna estrategia, pero no es que podamos, o por lo menos no tengo una en particular que recomendar como general para un niño con autismo, sino es dependiendo del objetivo podemos hacer uso de eso. No sé, doctora Liliana, si usted tiene alguna aplicación o particular. Sí, Y aquí bueno, me parece importante en este tema. No sé si no sé si estoy dando la respuesta correcta. En otros países, en otros países, por ejemplo, se usan plataformas, por ejemplo, White Therapy es una plataforma que se utiliza, pero la utiliza es un profesional de la salud donde incluye al papá de cómo la maneje. No es de que nosotros le demos como maneje usted esta apps y métase ahí. No, es algo donde hay manejo integral entre el profesional que sabe qué está buscando con la aplicación, con la plataforma e incluye al papá. Sí, esta es una plataforma que está buscando es que el paciente logre y consiga algún aspecto conductual que quiera, o sea, que por ejemplo que salude o que el paciente se sienta, pero lo que quiero dar el mensaje es que este tipo de plataformas son trabajadas en construcción con los terapeutas. Entonces, así también hay plataformas para comunicarse, hay plataformas para tal, pero están bajo el direccionamiento de un profesional, ¿sí? Porque sería muy fácil que un niño con un autismo se quede pegado a una pantalla y sería completamente pues nocivo para él. Es decir, si no tiene un direccionamiento, no es un plan que un niño o que una familia no le diga, métase en esta aplicación y hágalo. No, tiene que tener como un direccionamiento profesional, o por el terapeuta ocupacional o por el de lenguaje o por el psicólogo conductual, de que tenga un objetivo muy claro de lo que está buscando la plataforma. exacto, o sea, acompañamiento permanente. Yo creo que hay muchísimas preguntas y creo que hemos sido exitosos porque hemos mantenido cautiva a la gente y hay bastante interés. Diana, ¿tú me puedes colaborar con el favor que te pedí para mostrar un recurso muy recursivo de una madre, cómo una señora logra dentro de la dificultad, como estos pictogramas, pero con su propio hijo? Y así lo ven, es muy interesante porque no es una pantalla, ella tiene un cuaderno con los recorticos de todas las emociones y expresar lo que el niño siente. Y ya ha tenido muchos avances porque el niño lo tengo siguiente de hace mucho tiempo, pero me pareció muy original. Eso está ya en los pictogramas, hay muchas páginas de pictogramas, pero lo hizo con su hijo, una forma de, digamos, de aprender y enseñar sobre todo las emociones, la expresión facial. Me gustó mucho y el video también que vamos a mostrar donde ella recalca y se empoderó la condición de que la limitación es mental. Sí hay casos difíciles, un autismo nivel 3, pero mira el mensaje que dice ella ahí, que es más de lo que dice el papel. Y el pronóstico sí, pero el niño puede llegar muy lejos. Pero esto necesita bastante empoderamiento y pegarse al niño y buscar opciones. Ahí está hablando, está con los muñequitos, ella le pregunta, él conoce muchas palabras en español e inglés. Y no es un celular, es una cartica, es una cartilla, es un cuadernito que ha diseñado ella, muy original y algo muy económico, dado que en tenemos muchas limitaciones para las terapias y el seguimiento y las citas con nosotros, entonces ella se inventó eso.
o no se inventó, lo vio en alguna parte y lo ha replicado y me ha parecido bastante interesante su experiencia. Entonces quería mostrarle eso y como dijimos al inicio de la charla, eh, necesitamos compartir información, trabajar en equipo y sobre todo que los padres nos vean a nosotros como los amigos que estamos también trabajando por mejorar día a día la condición de los pacientes o las personas con autismo o con la condición del espectro autista. Creería que podríamos dar por cerrada, ya llevamos unas 7:42, más de 80 personas conectadas, personas de otros países, y creo que esto podría ser el inicio de otra charla más adelante, de acuerdo a lo que las personas nos vayan escribiendo y motivando, ¿no? Gracias, doctora Omaña, gracias, doctora Lina Betancourt, y al equipo organizador, la doctora Paola, por supuesto, por el interés a Diana, y a la doctora Blanca. Sí, muchas gracias por el espacio y lo que queremos es, queremos comentar que este es el primero de varios webinars y la intención es que empecemos a hacer periódicamente esta actividad sobre este tema tan interesante que es los trastornos del espectro del autismo para ampliar cada vez más los conocimientos y compartir la información con las familias. Sí, yo también Así es, le agradezco al doctor. doctora Betancourt. Me parece muy valioso algo que acaba usted de mencionar, que es la parte de trabajar en equipos. En este momento contamos con toda la parte de telemedicina, ¿sí? Y esto nos amplía el rango de lo que podemos ayudar a otros papás y a otros profesionales para poder dar un manejo integral en estos niños. Creo que también eso es muy valioso, importante en este momento. Doctora Blanca, palabras finales de Siempre cierre. agradecida por su asistencia, por su presencia, y para mí es un honor escucharles, compartir este conocimiento que es tan valioso, y creo que cada uno de nuestros pacientes lo está escuchando, y esta es nuestra misión de replicar el conocimiento. Y bienvenidos siempre a estos espacios. Muchas gracias, doctora Liliana, gracias, doctora Inés, doctor Gregorio, por este espacio tan interesante, tan acogedor, que hubiéramos podido seguir acá más tiempo, pero por respeto a nuestros profesionales, a los tiempos del Internet, es importante también replicar todo este conocimiento, y estaba anotando todas las preguntas porque en base a toda esa curiosidad vamos a empezar a profundizar en cada uno de ellos. Gracias a ti, Gregorio, muy amable. Gracias A al todos, todo. gracias. Feliz noche para todos y nuestros participantes internacionales que tenemos de México, Bolivia, Chile, varios países. Éxito por ASCONE y vamos por muchas cosas buenas para nuestros pacientes y los cuidadores. Buenas noches a todos. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, chao. Chao.